Ok, listo, gracias. Justo. Muy bien. ¿Alguien más? Pantalla de Montiel. Ok, el ejercicio. Bájalo. Ok. Ajá. Sí, bájalo, bájalo. Bien. Ok. Montiel, gracias. ¿Alguien más? Basilio Hernández. Ok. Ejercicio, CETES, inflación. Listo. Muy bien, gracias, Basilio. ¿Alguien más? Ok, Alejandra. Sí, profesora. Sí. Ay, espere, se trabó. No, ya ahí yo lo veo. Ok, gracias. Gracias. Francisco Mendoza. Ok. Muy bien, Francisco, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Marta Méndez. Ok. Gracias. Marta, nada más era el ejercicio, ¿verdad? No, no pasaste a otra cosa. Y estoy en la pantalla de, ok. Santillán. Ok. Sí. La inflación, tu, Santillán, tu ejercicio. Ya no lo vi. Permíteme, profesora, es que lo tengo en el cuaderno. Ok. Estoy en la pantalla de Rodríguez Linares. Ok, Santillán, sí, sube tu cuaderno. Está muy ¿Ahí se bien. ve? Sí, Ok. listo, gracias. Ahora sí, pantalla de Rodríguez Linares, Jeff. Ok. Pero, a ver, Rodríguez, no está resuelto, ¿no? El primero. No, es que no lo tengo totalmente completo, profesora. Bueno, mira, te voy a poner aquí una P de pendiente. Y luego me muestras el ejercicio, ¿sale? Ok, muchas gracias. Listo. Sí, Carla. Ok, Lorena Caballero. Sí. Ok. Gracias, Lorena. Marco Méndez. Profesora, yo Sí, ahorita soy prendo yo. mi cámara. Ok, Jair, ahorita lo reviso. Marco Méndez. Sí, soy yo. Esta es la de los CETES, Sí, después la de la inflación actual de abril sí. y el ejercicio. Pero no sé si esté bien resuelto. 231. Ahorita lo revisamos. Eres Méndez. Méndez, Ujú. Méndez. Ok, gracias. Ok, gracias. Sí, Jair, estoy ahí, pero no se ve muy bien. A ver, ¿listo? Ahí. Y también lo de De unidades. Ok, sí. los
CETES, todo eso, aquí Ajá. lo tengo. Ujú. Ok, Y lo de la inflación. muy bien. Listo. Ok, Yair, ¿cuál es tu apellido? Castellanos. Castellanos. Gracias. Oh, gracias, Yair. ¿Alguien más? Profesora. Ajá. ¿Y Yescas? Sí, esto es lo Ok. de punto de equilibrio. Ujú. Y espera un tantito. Y esto es lo de las CTs. Ok. Bien. Gracias. ¿Cuál era tu apellido? Y Yescas. Illescas. Ok. Listo, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Profesora, mi compañero Chandria, me dijo que no iba a poder entrar a la clase, que si le podía dar su tarea a la próxima clase. Sí. También otra compañera me mandó un mensaje así. Está bien. Está bien siempre y cuando me avisen, ¿no? Me avisen que no van a poder entrar, ya, bueno, por las cuestiones que sean, pero que me avise. Listo, muy bien. Ya no hay nadie más. Entonces voy a comenzar ahora sí. Vamos a, a ver lo que corresponde el día de hoy. Vamos a ver. Ok. Vamos a continuar con esta parte de la evaluación económica. Ya a ustedes les pedí que investigaran cuál era el dato de los CETES ahorita, cuánto estaban. Justamente, ¿qué día investigaron eso? ¿Qué día hicieron la tarea? ¿Ayer? ¿O cuándo? Alguien que me diga. ¿Qué tasa les dio y de qué día es? El CETES, profesor, Sí. de 4.07 marcaba. Ok. Ayer justamente lo andaba revisando y en la página del CT, porque un compañero me dijo, no, es que lo van a anunciar al 7%, pero por ejemplo hoy los CTs están al 4.10, ya subieron, ¿no? Eh, Eso es bueno, es poco lo que ha subido, pero siempre es bueno que suba, bueno, en términos del que ahorra, ¿no? En términos del que no ahorra, pues no es atractivo, pero siempre los CETES, dando cuenta, los CETES son un instrumento del gobierno para, miren, ahorita es que estoy aquí en la página de los CETES. Está baja la tasa, pero mm, qué cosas. Es que estaba yo aquí navegando en la página. Ahorita están vendiendo algo que se llaman bonos de Enerfin. Enerfin son bonos que van directamente al sector energético, pero están a una tasa muy baja, 3.76. ¿Cuánto encontraron de inflación? En general decía 6.08. ¿Del año pasado Ah, o de este trimestre? creo que de este trimestre me parece. Del año pasado fue de 3.15%, profesor. Sí, gracias. Muy bien.
Eso es muy importante. Por eso les dejo que ustedes investiguen estos datos. Lo que importa de estos datos, digamos, es en qué tiempo son emitidos. Porque como ustedes pueden ver, a lo mejor tenemos un dato del 6, pero dependerá si es de este trimestre o si es del año pasado. Incluso, ¿no? Si fue del año pasado, pues todos los indicadores son anormales, porque la época pues fue anormal. Entonces todos los indicadores pueden ser, por ejemplo, ahora de la refinería que ponen, no, es que el 2020 tuvo pérdidas. Bueno, ¿qué empresa o energética, ¿no? No tuvo pérdidas en 2020, casi todas tuvieron pérdidas, ¿no? ¿O qué otro tipo de empresas no bajaron sus ingresos durante 2020? Prácticamente todas bajaron ingresos en 2020. Las únicas que se vieron beneficiadas fueron las de tecnología, ¿no? Todas las que tienen que ver con telecomunicaciones y con tecnología, ¿no? Bueno, entonces, es por eso importante que ustedes busquen estos datos. Vamos a ver, bueno, ya vimos esto del valor actual neto, ¿cierto? Pero necesitábamos nosotros el dato de los CETES a 28 días, dijimos, porque esto lo vamos a utilizar como una tasa de referencia. Si nosotros tenemos dos proyectos, esta es la tasa referencial. Ustedes encontraron una del 4.07, CETES a 28 días. Esa es la tasa líder, digamos, esto es lo que paga ahorita el gobierno por invertir en gobierno. Es una tasa baja, sí, es una tasa relativamente baja. ¿De qué depende que el gobierno suba o baje la tasa? Va a depender de factores muy diversos. Por ejemplo, le va a servir para controlar la inflación. Eso es una de las cosas para los que sirve la tasa. Recuerden que la inflación es esta disparidad entre la cantidad de dinero circulante y la cantidad de bienes producidos. Si hay más dinero circulando, se genera la inflación. Es un problema monetario, no puramente monetario. Puede haber algunos otros factores, pero sí, es un fenómeno monetario. Entonces, cuando tenemos esta disparidad causada también por un aumento generalizado y sostenido del nivel de precios en el mercado, ¿qué va a pasar? Va a haber inflación. Acuérdense que la inflación va a afectar a todos aquellos que no tengan un respaldo, digamos un sueldo, un empleo formal, porque el empleo, el salario mínimo va creciendo conforme a la inflación, pero si tú no tienes un empleo formal, si tú estás en el comercio informal, ¿qué dijimos? No fue con ustedes, pero en México, de los 120 millones de mexicanos que existen, ¿cuántos se imaginan que trabajan? O son población económicamente activa, gente que puede trabajar, que tendría que estar trabajando, ¿no? ¿Cuánta gente se imaginan? De 120 millones, ¿cuántos? Un poco más de la mitad, como 80. Como unos 80. ¿Alguien más? Como el 30%, sí, por ahí, más o menos, ¿no? De los 120 millones, solo 54 millones son población económicamente activa, es decir, gente que está en el rango considerado, digamos que normal para trabajar. ¿Qué rango normal? Pues una persona desde 16 años ya se considera población económicamente activa siempre y cuando no esté trabajando. Si no está estudiando, perdón. Si está estudiando, no se considera PA hasta que termine sus estudios, hasta que ya no esté matriculado en alguna escuela, más en la escuela o en una modalidad escolarizada, ¿no? No se considera PA. Por ejemplo, ustedes ahorita no forman parte de la población económicamente activa, forman parte de la comunidad estudiantil, entonces ustedes no entran en esos 54 millones. Los que sí entran son o los que no estudian o los que ya están en edad para trabajar, ¿no? Los de 16 años solo entrarán siempre y cuando no estén inscritos en alguna escuela. Bueno, de esos 54 millones, ¿qué porcentaje trabaja en el empleo formal? Solamente el 40% trabaja en el empleo formal y todo el demás
el porcentaje del 60% trabajan en el empleo informal, es decir, poco más de 3 millones están en el empleo informal. 3 millones, 30 millones están en el empleo informal. Y el resto, los otros, digamos, 20 y tantos millones, están en el empleo formal. Para que se den una idea, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos un proceso inflacionario, que tenemos una subida de precios, vean cuánta parte de la población se va a estar afectando. Los únicos, digamos, a los que no les afecta tanto la inflación, pues son aquellos que tienen un empleo formal, porque su salario va subiendo conforme va subiendo la inflación. Pero todos los demás sí van a ser población que está teniendo ese impacto. Entonces, estamos diciendo, de 120 millones de mexicanos, a 20 millones no les va a afectar, pero a 100 millones sí les va a afectar la inflación. Entonces, va a ser un fenómeno que el gobierno va a intentar controlar. Muchas veces ese 20% de la población que tiene capacidad de comprar y que empieza a demandar algún tipo de bien, lo dispara en su precio. Como el ejemplo que les ponía de las criptomonedas, ¿no? Si se vuelven populares, entonces empieza la gente a comprar y se dispara el precio. Pero ese precio solo es inflado, no hay un valor real que lo respalde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Elon Musk saca un tweet, pues se desploman los valores, ¿no? Porque es solo especulación, no hay un valor real que los respalde. Entonces los países siempre van a intentar controlar la inflación. Entonces la inflación vamos a entenderla como este fenómeno que puede ser causado por un segmento de la población, puede ser generado porque compramos mucho de otros países que estén teniendo procesos inflacionarios, ¿no? Puede ser causado por especulación del mercado, por demanda, puede ser causado por un solo sector de economía y arrastrar a todos los demás. Y así, ¿no? Se puede generar inflación. Puede ser causado en periodos de auge económico. Puede ser causado. Y entonces el gobierno va a utilizar herramientas. Aquí todo está en función de cuánto se demanda. Si algo se demanda mucho, los precios suben. Eso es inflación. Entonces, el gobierno va a controlar o tratar de controlar la demanda, el consumo, la cantidad de dinero que circula, que esté disponible para el consumo. Una forma de hacerlo sin intervenir directamente, como sería a través de un impuesto. Un impuesto es algo directo que tiene impacto sobre la inflación. Obviamente, si tú aumentas los impuestos, la gente tiene menos dinero para comprar, la demanda se estanca, la inflación baja. Aunque es una ecuación económicamente viable, no es popular, ¿no? No es socialmente a veces es imposible de hacerlo. Entonces tiene otros costos, ¿no? Costos políticos, de gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué otras herramientas pueden utilizar? Otra herramienta que el gobierno no gaste. Si el gobierno gasta tanto, no se dispara la demanda de bienes, porque el gobierno también forma parte de los que demandan, ¿no? Y es un demandante, pues, poderoso, que tiene la capacidad para modificar las reglas del mercado. Pero esto también es difícil que pase, ¿no? Que el gobierno no gaste. Entonces tenemos otra herramienta que sería en este caso las tasas de interés. ¿Cuáles tasas de interés? Pues la tasa de interés que emite el Banco de México como referencial, pero también las tasas que le pone a sus bonos. Entonces, cuando el gobierno coloca bonos con tasas de interés atractivas, ¿qué va a hacer? Si pone tasas altas, va a quitar dinero de la economía, porque la gente, supongamos que yo tengo la opción de poner un negocio y ganarme el 10 o el 20%, o bien dejar mi dinero guardado y ganarme ese mismo 10 o 20%. Obviamente voy a preferir tenerlo guardado y no hacer nada, no entrar en un periodo de riesgo, ¿no? De adaptación, de desinversión. No voy a querer hacer eso, voy a querer mi dinero guardado. Entonces, la tasa de interés es este medio con el cual se acaparan capitales, digamos, de forma legal, se quitan del mercado y al quitar dinero del mercado, pues aportamos hacia la paridad de cantidad de dinero circulante y cantidad de bienes producidos, es decir, a contrarrestar la inflación. Entonces, la tasa de interés es una herramienta determinante para
modificar la inflación dentro de un país. A veces no basta, ¿no? Con la tasa de interés. Hay que poner muchos otros instrumentos o combinar instrumentos, aunque no sean populares. Pero esto se hace para sanear las economías. Acuérdense que la economía es cíclica. Todo el tiempo hay expansión, recesión. No todos los periodos son periodos dorados. Si hubo un periodo de expansión, forzosamente viene uno de contracción, forzosamente. Así tiene que ser, ¿no? Ahora, la tasa de interés, por eso es que la tasa de interés juega un papel tan determinante, esta tasa de los CETES, porque es, digamos, la tasa líder y referencial para cualquier proyecto. Nosotros le estamos añadiendo la parte de la inflación para hacer más segura todavía esta inversión que nosotros queremos destacar. Acuérdense lo que les decía la otra clase. Aquí nosotros estamos tratando de vender un proyecto diciendo que es rentable y es más rentable que tener el dinero guardado, porque tenerlo guardado en, por ejemplo, un CETE, un instrumento de inversión, es seguro, pero es poco rentable comparado con lo que nosotros vamos a proponer. Que el nivel de riesgo, pues a lo mejor no lo podemos medir o pronosticar al 100%, porque es lo que le pasó a muchas empresas en 2019. Muchas empresas, incluso cuando ya había pandemia en otras partes del mundo, abrieron, ¿no? En 2019 dijeron, pues voy a abrir, voy a inaugurar. ¿Y qué pasó? Pues lo que le pasó a las cafeterías, ¿no? Allá en la escuela. En 2019 todavía abrió, creo que la 1, ¿no? Abrió la cafetería 1, no, la 4, ¿no? Fue la que abrió. Imagínense la inversión que le metieron ahí a la 4 y al poco tiempo pues tuvo que cerrar, ¿no? Es decir, aunque tú en papel todo esté bien, vayas a recuperar, pues el riesgo a final de cuentas no es 100% pronosticable, porque no sabes las condiciones externas que te puedan afectar al final de cuentas, ¿no? Pues quién sabe qué les irá a pasar a estas cafeterías si regresen o no, no, está muy complicado, ¿no? O si hayan tenido algún subsidio, imagínense un año ya sin operar, ¿no? Y si tenían créditos abiertos o cosas así, pues sí se volvió complicado, ¿no? La vida para ellos. Pero bueno, entonces, una vez que nosotros ya tenemos el CETE, la tasa del CETE, más la tasa de la inflación, a eso le vamos a llamar TEMAR, ¿sale? ¿Qué va a ser la TEMAR? La tasa mínima aceptable. En este caso, ustedes encontraron una aceptable, una TEMAR igual a el CETE, vamos a poner primero la tasa del CETE, 4.06%, más, ¿qué me habían dicho? Del año pasado, la inflación del año pasado, vamos a tomar eso. 3. ¿Qué? Chicos, ¿qué me habían dicho? O dígame alguien, la inflación que encontró, la inflación anual. Eh, La del año pasado le había comentado que era de 3.15%, profesor. Sí, ¿alguien más encontró ese dato? 3.15 me parece. ¿Y también? Ok, bueno, entonces lo dejamos así. 3.15. Esto significa que mi TEMAR va a ser igual a 7.21, ¿no? Por ciento. ¿Qué significa esto de mi TEMAR? Esto me va a servir para evaluar el proyecto. Es otra forma de evaluación. La primera forma de evaluación, ya dijimos, es esta. Si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Esa sería una primera forma. Una segunda forma es esto. Si TEMAR es
o lo que nosotros vamos a obtener en nuestro proyecto supera a esto que sería la temática. Esto es lo que debe pagar mínimamente el proyecto. Oiga, profesora, pero el 4.6, bueno, 4.06 es lo de los CTs. Ajá, exacto. Ah, ok. Ujú. Aquí lo pongo. CETES, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que me tiene que pagar mínimamente este proyecto para que sea rentable. Para que cuando yo le diga a alguien, necesito dinero para comprar tal o cual cosa, remodelar tal o cual cosa, comprar una maquinaria o lo que sea, pues sí, ok. El proyecto no importa, ¿se acuerdan que decíamos, no? Si yo tengo el proyecto, si lo tengo en dos áreas, ¿no? Si yo puedo invertir en el área productiva de mi empresa o en el área de mercadotecnia o puedo invertir incluso en el mobiliario que utiliza mi personal administrativo, ¿no? O sea, yo siempre voy a tener opciones de inversión. No es como que nada más voy a sacar el dinero y me lo voy a gastar en el área productiva, ¿no? O sea, yo puedo tener diferentes estrategias, pero sea donde sea que yo me voy a gastar el dinero, por lo menos me tiene que pagar un 7.21% para que empiece a ser atractivo. Una vez que yo hago toda la evaluación, voy a ver si es verdad que me paga eso, ¿no? Ok, muy bien. Voy a continuar. Voy a borrar eso, ¿eh? Ahora, esto que tenemos aquí, esta tablita de valor actual neto, recordemos que nosotros necesitamos hacer una tablita como esta para darnos cuenta si nuestro proyecto es viable, si en términos de ganancias reales me deja, pues ganancias, ¿no? ¿Me deja ganancia real, sí o no? O es dinero del futuro inflado. Entonces, lo que voy a hacer es en esta tablita de valor actual neto colocarlo así, año inicial va a ser el año de la inversión, y después vamos a poner los años. ¿Cuántos años voy a colocar? Para el caso de su trabajo, usted va a colocar solo 5 periodos. No les digo años porque pues no llevan 5 años con la empresa, pueden ser 5 meses. 5 periodos, ¿ok? Van a poner, por ejemplo, aquí en el año inicial, donde dice aquí 543,780, ven que es entre paréntesis. Aquí siempre que encontramos un número entre paréntesis significa que es un número negativo. ¿Qué significa? Que en el año inicial tengamos un número negativo. ¿Por qué tenemos un número negativo aquí? Porque es la inversión, ¿no? Exacto, porque es la inversión, es un desembolso, es una salida de dinero. Entonces, eso es lo que vamos a tener en el primer año. Ahora, después tenemos esta serie de datos. ¿De dónde obtengo esta información? ¿De dónde la tomo? Es un flujo de efectivo neto. ¿De dónde voy a obtener esta información? Esta que tengo aquí. Si dice aquí, por ejemplo, flujo de efectivo, eso significa que yo ya hice un cálculo de lo que eran mis ingresos y yo ya les resté los egresos y el flujo que me dio en este periodo fue positivo, ¿no? Por eso encontramos digamos, este flujo es un saldo ya de un periodo. ¿En dónde voy a encontrar esa información? Hoy como que, no sé si voy desfasada en el tiempo o como que andan como no queriendo participar. Pero, espérenme, déjenme ponerles otro documento para que puedan ver mucho mejor de dónde viene esa información.
Ok, aquí tenemos otro documento. Ahorita les comparto este documento también. El otro ya se los envié, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. Mira, tenemos aquí en la pantalla este otro documento en donde tenemos esta tabla 5.2, flujo de efectivo para el cálculo de BAN. ¿Qué formato tiene esto? Díganme. Vean, año, y tenemos año, empezamos en el 0, 1, 2, 3, y después tenemos inversión inicial, y después tenemos ingresos, y luego tenemos menos costos, menos gastos, igual a utilidad, ¿no? Menos ISR, más depreciación, igual a flujo de efectivo. ¿Qué formato tiene esto? ¿A qué se parece? Un balance general, ¿no? Por ahí más o menos. Su hermano del balance general. Es como un esquema tipo T, ¿no? Como un esquema tipo T, ¿no? El último que vimos, profesora, pero no me acuerdo del nombre, donde que investigamos de varias empresas. Ujú. ¿Sí ¿El ese? estado financiero? Sí, un estado de resultados. Sí, es justamente el último que vimos, ¿no? Un estado de resultados. Es justamente lo que tenemos aquí, pero tenemos un estado de resultados en 5 periodos diferentes. ¿Qué vamos a poner en el estado de resultados? Ingresos. ¿Cómo calculamos ingresos? Ya en la clase pasada vimos, ¿no? Es muy fácil. ¿Cómo calculamos ingresos? Pues vamos a calcular solamente precio por cantidad vendida, ¿no? Ahí están los ingresos. Les restamos los costos, les restamos los gastos, los otros gastos, y al final vamos a obtener este dato que nosotros lo tenemos como utilidad, ¿no? Es la utilidad. Ahora, digamos que este dato último, la utilidad del periodo, es lo que vamos a utilizar para construir la tabla de Van, ¿ok? Ustedes tienen que hacer esto, 5 estados de resultados. ¿De dónde van a obtener la información? Pues la información que ustedes ya tuvieron durante 5 meses. Si no tuvieron información porque ya no siguieron haciéndole nada a su empresa, pues simplemente inventen, ¿no? Sus ingresos, inventen sus costos, por lo menos ya tienen un periodo o 2 periodos, ¿no? Ustedes pueden ir inventando cuántos ingresos tuvieron en el siguiente periodo, cuántos costos, cuántos gastos, ¿no? Y ustedes pueden ir armando un estado de resultados de esta forma para 5 periodos diferentes y aparte el año cero de inversión, que fue, o el momento cero, que fue una inversión de 100 pesos, ¿no? Ahora, ustedes ya, una vez que ya tengan su flujo de efectivo, ¿a qué le llamamos flujo de efectivo? Pues a este saldo final, a las utilidades finales que obtienen, con eso van a construir la tabla. ¿Qué tabla? Pues la que estamos viendo en el otro documento. Ay, aquí estaba, ¿verdad? También. En la otra pestaña. Ok. Aquí, eso que obtuvimos en el otro documento es esto. Es esto que vamos a tener aquí, esto. Ay, bueno, no todo eso. No sé por qué no me deja seleccionarlo. Pero es esto que tenemos aquí, estos saldos. Una vez que ya tenemos estos saldos, los vamos a actualizar porque estos están en términos del futuro, ¿no? O en diferentes momentos. Vamos a llevar todo al año cero. Entonces, eso lo vamos a actualizar con este factor de actualización. Para eso necesitamos el ATEMAR.
este dato, ¿no? En este caso de este ejercicio, ellos solo están tomando el 15.5 como la temar. Nosotros vamos a poner el factor de actualización. ¿Cómo vamos a obtener este factor de actualización? Aquí ellos solo te ponen factor de actualización al 15.5, pero no te dicen de dónde sale este 1, este punto 86, ¿no? Esto lo vamos a hacer con una formulita muy sencilla. Esa formulita, acá la anoto. Vamos a hacer con esta fórmula, ¿no? Factor de actualización. El factor de actualización va a ser igual a 1 que divide a 1 más R elevado a la E, ¿no? Esta formulita nos va a servir para ir obteniendo este factor de actualización. ¿Qué va a ser R? Aquí lo pongo. R va a ser igual a temar. ¿Sale?